Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este CPU 2020, este curso preuniversitario que por estas razones tan particulares nos vemos obligados a hacer las clases de forma virtual. La clase de hoy es la clase 6 de fotografía, que nos va a ocupar sobre las tareas que realiza un director de fotografía, comprender un poco cómo se incorpora el director de fotografía al equipo, las tareas que realiza, cómo se compone el equipo de fotografía, que sin dudas es de los más numerosos de todo el equipo técnico. Y bueno, empezar a conocer e incorporar los conocimientos técnicos del lenguaje audiovisual propiamente dicho, para que ustedes puedan empezar a incorporarlo y usar algunas herramientas en el trabajo práctico. Vamos a ver algo de composición, de encuadre, de, de toda la dinámica de trabajo. Y para eso vamos a usar un texto que es el texto de Néstor Almendros, que es un director de fotografía muy reconocido y con mucha experiencia, que narra en este texto y en este libro. Les recomiendo leer el prólogo de Truffaut, que es uno de los directores, François Truffaut, con los que trabajó Néstor Almendros, este director de fotografía, y que aporta toda su experiencia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en lo que es toda el equipo técnico y las tareas que desarrolla el DF, y vamos a meternos en el lenguaje técnico de la fotografía. Vamos a ver qué tareas desarrolla el director de fotografía, en qué etapa interviene, vamos a ver qué elementos utiliza y las variables técnicas, las tres variables técnicas principales que tiene que saber manejar un director de fotografía. Vamos a ver lo que es una puesta de luz básica, una puesta de cámara, posiciones de cámara, movimientos de cámara, composición y encuadre, y finalmente vamos a detallar lo que es el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague. Bueno, el equipo de fotografía se compone de una cabeza de equipo en la figura del director de fotografía, el operador de cámara, el ayudante de cámara, el foquista y el auxiliar de cámara, junto con algún meritorio. En el caso, van a ayudarlo a poner la cámara a punto, en montar la película, en asistir a los movimientos de cámara precisos en cuanto al foco que se requiere sobre los objetos y los personajes, a alimentar la cámara eléctricamente, a movilizar todo lo que sea y todas las operaciones que son tendientes a preparar la cámara para un encuadre determinado y unos movimientos determinados en la escena. Para describir el equipo técnico de fotografía estamos haciendo una máxima división de roles en el caso ideal de una buena producción que cuenta con un gran presupuesto, en donde cada rol lo va a ocupar y cada tarea lo va a ocupar una persona diferente. Sin embargo, en los proyectos independientes o en los primeros proyectos que ustedes van a poder comenzar a poner en práctica, por supuesto, todas estas operaciones se van concentrando en menos gente, en menos personal técnico que va a desarrollar más tareas. Pero siempre se toma para todo lo que es la práctica audiovisual y las demás expresiones audiovisuales, como se derivan del cine, para tener una idea de lo que es una máxima división de roles y un presupuesto grande para una división de trabajo con un personal más numeroso. También tenemos que considerar que con el cambio tecnológico de las cámaras que operaban con material virgen o material fílmico a las cámaras digitales, estos roles y estas operaciones cambian, por supuesto, por discos rígidos
y en el caso de la película por un material fotosensible que es el sensor, que cambia la dinámica de trabajo, pero seguimos viendo cómo es la división de roles cuando el cine todavía era analógico, que se toma como modelo de las demás prácticas y expresiones como publicidad, como televisión y todas las que se pueden llevar a la práctica. Siguiendo con la división de roles, ya describimos la parte del personal técnico que opera la cámara. Vamos a contar después con un asistente de video, que es la persona que se encarga de controlar a través de un monitor del encuadre, de que esté en el foco correcto, el encuadre correcto, de que no entren micrófonos y cables en el encuadre. Bueno, en fin, de asistir y controlar el tiempo, el tamaño de plano y que la toma salga correcta o avisar para realizar una retoma. Seguimos por el gaffer o jefe de eléctricos. El jefe de eléctricos tiene a su cargo a los eléctricos que se encargan de todo lo que es la gripería, es decir, toda la infraestructura en cuanto a trípodes para las luces, extensores, parrillas de luces, alimentación eléctrica a tableros y fases. Seguimos por el jefe de maquinistas. El jefe de maquinistas se encarga de montar la cámara en lo que eran los carritos de dolly. ¿Sí? Imagínense que las cámaras pesadas de chasis no contaban con los cambios que hubo después en la era digital y más avanzada, donde los equipos van siendo cada vez más livianos y contamos con, por ejemplo, un Steadicam, donde no necesitamos tanta maquinaria para movilizar la cámara y hacer un traveling. Entonces se encargaban de movilizar, de montar estos rieles sobre estas máquinas con rieles, montar la cámara y desplazarla junto con los maquinistas para realizar los movimientos de traveling. Después vamos a ver qué movimientos de traveling y qué movimientos de cámara hay. Por último, vamos a hablar de la foto fija, que se encarga de registrar mediante las fotos todo lo que es el rodaje. También puede ser para fines publicitarios o documentales del rodaje, o para realizar afiches o con fines promocionales para la película. Bueno, vamos a qué tareas desarrolla el director de fotografía. El director de fotografía, como decíamos, trabaja en función del guión, codo a codo con la película, en palabras de Almendros. Se tienen que empapar del estilo del director y considerar que no es su película, sino la película que el director quiere lograr, y para eso se tiene que meter de lleno en lo que quiere contar el director, que tal vez sepa qué quiere contar, pero no sepa cómo desde el aspecto técnico. Por eso es importante que se impregne del guión y del estilo del director para hacer la película, ¿no? Para que sea la película del director. La puesta de cámaras básicamente es una de las primeras tareas que debe desarrollar el director de cámara. La puesta de cámara, después vamos a ver cuál puede ser en función de los movimientos y de los encuadres que pueda llegar a requerir. Decide los objetivos, ¿sí? Es la persona que va a tener los conocimientos para decidir, según el encuadre y lo que se quiere contar, qué objetivos o qué lentes se deben utilizar para cuál o tal escena y cuál o tal plano. Aquí vamos a hacer un breve paréntesis para aclarar algo que es muy básico dentro
del lenguaje audiovisual y que ustedes tienen que manejar, que es lo que es la secuencia, la escena y el plano y la toma. Básicamente lo que es la escena, el plano y la toma es una organización que se realiza a través de la claqueta, en la que ustedes van a tener una escena, si es día-noche, una escena que se refiere a un lugar y a un establecimiento, una locación que les va a dar las diferentes escenas. Después en la claqueta tienen una edición también por plano, ¿sí? Que va a depender del guión técnico. Básicamente una de las tareas más grandes que tiene el DF es desarrollar este guión técnico de forma precisa para que él pueda... Esta tarea de desarrollar el guión técnico lo realiza el director junto con la cabeza de equipo, que es el asistente de dirección, pero que con esa información de la escena, el plano y la toma que se va a realizar en esa jornada, a través de la claqueta podemos dividir en escenas, en locaciones, por ejemplo si es interior o exterior, por ejemplo si es, vamos a poner interior, casa de Juan, plano 1, toma 1, ¿no? Cada plano va a estar compuesto por diferentes planos y tamaños de planos, y las tomas van a ser cada vez que se prenda y apague la cámara. Por eso, para una escena y un plano vamos a tener varias tomas. En el mejor de los casos vamos a tener una sola toma, si es que salió todo bien, pero con la claqueta vamos a dividir esas distintas tomas para que, en el caso de que haya que hacer una retoma, podamos a la hora de montar, gracias a la claqueta, la información que estamos viendo, en principio sincronizar con el audio la imagen y después ver qué plano y qué toma vamos a usar. Si por ahí la toma 1 fue la buena, en el mejor de los casos decíamos, o a veces se utiliza la toma 2, 3, 4 o 5, si es que no satisface al director esa toma, ¿no? Eso para aclarar un poco la dinámica de trabajo en el set. Y también lo que es el guión que se compone de escenas y el guión técnico que se compone de escenas y planos. Entonces la toma va a ser cada uno de esos planos en la escena cuando se quiere lograr ese plano que está numerado en la escena. Ahora vamos a hablar de la secuencia. Una secuencia es una división dramática en la que se puede dividir un guión. Una secuencia se puede componer de una escena o de varias escenas. En el caso de una secuencia podemos tener una división que es temática y según el guión dramática es una agrupación de escenas que tienen una subdivisión, es la que agrupa las distintas escenas. Por ejemplo, una secuencia puede ser presentación de personajes o una secuencia de acción en la que se narra cómo un personaje desarrolla una acción o desarrolla su conflicto contra otro personaje. Otra secuencia puede ser la de el clímax y el desenlace de la película. Digamos, esa secuencia es una división dramática que se va a utilizar para agrupar distintas escenas en función de la historia. Las escenas, como dijimos, es una división que viene del teatro, ¿sí? Del escenario, donde se bajaba el telón.
Acá cada escena va a estar dividida por las distintas locaciones que utilicemos. Por ejemplo, el interior de una casa es una escena. Si ya salimos al exterior es otra escena, porque va a ser escena 1 o escena 2 exterior, por ejemplo en una plaza, y a su vez una división de ese exterior en distintos planos. Bueno, y ese plano también a su vez va a poder tener distintas tomas. Bueno, eso en cuanto a las tareas que desarrolla. Quería hacer un paréntesis de lo que es una secuencia. Después vamos a ver lo que es un plano secuencia, porque esto se va a empezar a complejizar un poco. Pero también lo que realiza dentro de las tareas que realiza un director de fotografía, lo que diseña es el movimiento de cámara. ¿Sí? Los movimientos de la cámara van a estar estudiados en la planta y en la escena, en la locación, por el director de fotografía, que va a tener que movilizar la cámara con toda esa maquinaria que veíamos y esa cantidad de personas que están detrás de cámara, en conjunto con una coreografía en movimiento con los personajes, con los movimientos que realizan los personajes. Más tarde vamos a tener como otra tarea lo que es el encuadre y la composición, ¿sí? Que por supuesto esto es según el guión técnico y según las decisiones del director siempre. El encuadre y la composición, que después más adelante nos vamos a detallar en qué consiste. Decíamos la coreografía, los movimientos de cámara con respecto a los personajes o a los objetos, etc. Se encarga de la iluminación, la atmósfera particular que le quiera manifestar. Esto es, digamos, un concepto que le va a imprimir a la imagen. Se encarga de utilizar el fotómetro, ¿no? Ahora vamos a ver los elementos que utiliza, cómo utiliza ese fotómetro, ¿sí? Para medir la luz reflejada y la luz incidente. Se encarga de establecer una paleta de colores, una variedad, una riqueza y una textura en esa paleta de colores, que va a ser en función también del guión y de la historia que se quiere contar, y por supuesto de acuerdo a la película que quiere plasmar el director. Se va a encargar también de opinar y de empezar dentro del encuadre y dentro de la escena, del plató, a ver en conjunto también con el director de arte lo que es los decorados y cómo intervienen en los distintos planos. Por supuesto va también a esa paleta de colores, esa variedad con la que queremos hacer una atmósfera y plasmar una atmósfera y un clima en la película. Va a necesitar un conocimiento de vestuarios y de colores y de la paleta de colores para cada personaje. Va a tener que, por supuesto, conocer las leyes ópticas y contar con estos conocimientos sobre las variables que vamos a ver, que son la apertura del diafragma, la sensibilidad de la película y la velocidad de obturación, junto con las leyes ópticas que van a lograr que esos planos se plasmen de forma correcta. Y como decíamos, lo fundamental del director de fotografía es que a su equipo le imprima el estilo del director y que se pueda plasmar en la película y en la imagen la película que el director tiene en su idea, y se desarrolle este diseño de imagen según la propuesta estética. Bueno, siguiendo con los ítems que vamos a desarrollar, vamos a los elementos que utiliza el director de fotografía y cómo los va a utilizar en función de las variables que puede manejar. Los elementos que utiliza son
la cámara, los lentes intercambiables para la cámara, va a utilizar distintos tipos de luces, va a utilizar un fotómetro, que es un elemento que le permite medir la luz, que puede ser reflejada o luz directa o incidente, y va a utilizar un material virgen, que es el material fotosensible, que bueno, claramente está reemplazado en las cámaras digitales por el sensor de la cámara, que nos va a dar diferentes tipos de sensibilidad a la luz. Después vamos a ver las tres variables técnicas que maneja el director de fotografía para decidir, según el guión técnico, el plano que tiene que hacer y según la luz que va a utilizar. Estas tres variables son el ASA o el ISO, que es la sensibilidad de la película, la velocidad de obturación, que es el tiempo de exposición de la película a la luz, esto es la velocidad entre que se abre y se cierra la cortinilla, y por último la apertura del diafragma, que es la apertura del iris, que va a ser o más abierto o más cerrado, según la cantidad de luz que quiera hacer entrar e imprimir en el material sensible. Volvamos a los elementos que utiliza. Decíamos una cámara, las cámaras de cine, que funcionan como las cámaras de fotografía. Las cámaras digitales incluso encuentran la naturaleza de funcionamiento, se basan también en las cámaras analógicas, por más que cambie, en vez de una película sensible utilizan un sensor digital. Las cámaras tienen los mismos principios de funcionamiento. Esto es una cámara de fotografía, ¿sí?, que funciona de la misma forma que una cámara de cine, en la que la única diferencia es que acá vamos a producir un solo fotograma y en las cámaras de cine vamos a producir una cantidad de fotos por una velocidad de arrastre de la película que va a imprimir el material virgen y va a producir una impresión del material en un negativo, ¿sí? Para que tengan una idea, esto es un negativo, ¿sí? Sobre esto este es el tamaño básico de una película sensible, fotosensible, de 35 milímetros, que es similar al rollo de 35 milímetros de una cámara de fotos analógica, y que va a producir los distintos fotogramas en una sucesión de aperturas del iris a una velocidad determinada. Nos va a ir produciendo los diferentes fotogramas, que por supuesto por la velocidad de arrastre, después en la proyección de la película, esos diversos fotogramas nos van a producir la sensación de movimiento, ¿sí?, de esas fotos fijas registradas momento a momento en esa sucesión. Nos va a dar esa particularidad del cine, que es la impresión de movimiento. Entonces, decíamos, las películas, el material sensible que después va a producir el negativo y después el positivado, tenían varios tamaños. Este era el de 35 milímetros. Cuando se cortaba a la mitad, o el material sensible que tenía la mitad del tamaño de 35 milímetros, es el de 16 milímetros. Y a su vez existen todavía de 8 milímetros, que es un cuarto, ¿no?, de la película de 35 milímetros. Entonces decíamos, toda cámara funciona como con las leyes particulares de la cámara oscura, ¿sí? El material fotosensible se coloca en la parte posterior y va a ser donde, a través de la apertura de una cortina, ¿sí?, una cortina va a dejar pasar la luz y va a hacer que esa luz que pasa a través del lente
se imprima en el material fotosensible que va a estar en la parte posterior, decíamos. Entonces, por un lado tenemos una cortina que se abre y se cierra a una velocidad determinada que le demos nosotros, que vamos a poder manejar por esta variable, ¿no? de velocidad de exposición. Eso va a hacer que la cortinilla esa permanezca abierta una determinada cantidad de tiempo y se cierre. Y después vamos a tener bueno, la sensibilidad de la película, que le vamos a dar esa información también a la cámara para que registre según una sensibilidad mayor o menor. 100 ASAs es una sensibilidad baja. También había películas de 80 ASAs. Pero bueno, a medida que aumentamos el nivel de las ASAs, por ejemplo a 200, a 400, a 1600, tenemos una sensibilidad mucho mayor. Eso nos permite, por ejemplo, registrar con menos cantidad de luz. Al ser un material fotosensible de mayor sensibilidad, nos permite obtener mayor resultados de captar la luz con menor luz, ¿sí? Con menor exposición a la luz. Y por último, bueno, dentro de la cámara también, y a través de la cámara vamos a utilizar los diferentes lentes. Los lentes pueden ser angulares, ¿sí? Angulares se refiere a una distancia de milímetros, ¿sí? Que va a hacer que la naturaleza de la imagen, cuando nosotros la ponemos en la cámara, podamos tomar un mayor campo de visión, un mayor ángulo de la toma de registro, o lentes que se les llaman teleobjetivos, ¿sí? Que son lentes largos que lo que hacen es achicar el ángulo de registro y de foco en el material fotosensible, pero lo que va a hacer es permitirnos tomar con mayor dimensión el objeto que estamos retratando. Por ejemplo, son los lentes que se utilizan para fotografía de paisajes o deportes, cuando tenemos un elemento, un objeto o un personaje que está distanciado de la cámara, una distancia de varios metros. Lo que vamos a usar es un teleobjetivo. Por otro lado, el angular lo vamos a utilizar cuando queremos tomar una información mayor con una menor distancia al objeto o al personaje, y los que nos va a dar es una mayor amplitud de ángulo en la que podemos registrar una mayor dimensión de izquierda a derecha, ¿sí? de información, y de apertura de toda la información total que va a tomar esa angulación. Por eso estos son lentes angulares, ¿sí? Son lentes cortas. Lentes normales, que son las que se consideran que son un intermedio, en las que son similares, el ángulo de visión son similares a la vista, al ojo humano, que son los lentes que van desde entre 35 milímetros y 50 milímetros. Por debajo de esa medida se los considera angulares, y por sobre esa medida de los 50 milímetros ya son lentes más teleobjetivo, ¿sí? Que nos permiten esto que decíamos, ¿no? Aumentar el tamaño del objeto, cerrando la angulación del registro de la imagen fotográfica y del foco que se va a producir en el material fotosensible o en el sensor de la película. Bueno, tenemos una vista de una cámara desde arriba, una cámara fotográfica, para que veamos las distintas variables que podemos manejar. Decíamos, tenemos una velocidad al lado del disparador, una velocidad de obturación, es el tiempo que va a permanecer abierta esa cortina que mostrábamos,
y que va a impresionar por una cantidad de tiempo la luz en ese material sensible que es la película o el sensor. También podemos ver que en este caso las velocidades de obturación pueden ser de 1 segundo, que es muchísimo tiempo. Aquí vamos a tener un objeto, si está en movimiento, vamos a tener una imagen barrida. Por ejemplo, para tomar vehículos en movimiento o movimientos rápidos en el deporte se utilizan velocidades por arriba de los 125 o 250 milisegundos, y cuando nos acercamos a las velocidades mayores podemos tener una mayor velocidad de apertura de el diafragma, que va a hacer que no salga movido el objeto, pero vamos a necesitar más luz para eso. Aquí tenemos un lente, la vista de un lente bastante bueno, acá es un 50 milímetros, es dentro de lo que se considera normal. Vemos una anilla superior que nos indica el foco, la distancia focal, quiere decir que para obtener un foco nosotros vamos a tener que mover esa anilla con respecto al objeto o al personaje que querramos retratar. Para que el foco sea correcto y nítido, vamos a mover esa anilla superior. Bueno, en la parte posterior del lente vamos a tener una anilla con pasos de apertura o cierre del iris o del diafragma, que lo que hace es cerrar con una cortinilla el iris y la cantidad de luz que va pasando a través de él. El 22 en este caso es el iris totalmente cerrado, dejando apenas un espacio para que pase la luz. Va de 16, 11, 8, 5, 6 los pasos de apertura del diafragma a 1, 8, que es la máxima apertura de este lente, que permite una máxima cantidad de entrada de luz. Y aquí pasamos a un fotómetro, que es el material, el objeto que va a utilizar el director de fotografía por excelencia. Vemos que en la parte superior tiene una célula fotosensible. Lo que hace es medir una luz incidente, que sería la luz directa a la fuente de luz. Digamos, cuando esa célula se posiciona hacia la fuente de luz, estamos midiendo la luz incidente o luz directa. Y cuando nos ponemos detrás de la cámara o dirigimos la célula fotoeléctrica al personaje o al objeto, estamos midiendo la luz reflejada. Esto es la luz que refleja la piel o la superficie del objeto hacia el material fotosensible. Bueno, vamos a hablar de las tres variables técnicas, que eran el ASA o la sensibilidad de registro del sensor digital o de la película del material fotosensible, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Estas tres variables van a producir diferentes resultados en cómo se plasma la imagen. Bueno, acá podemos ver la relación de la sensibilidad de la película o ISO, una de las tres variables que puede manejar el director de fotografía. Vemos cómo el ISO o la sensibilidad va haciendo que a medida que va aumentando el ISO va produciendo más ruido en la imagen. Esto es porque puede imprimir con menor cantidad de luz, pero esa falta de luz va a hacer que cada vez tengamos más ruido en la imagen y que sea menos nítida y con bordes menos marcados, digamos, con un poco más de imperfección. En la franja del medio podemos ver las distintas velocidades de obturación o las distintas velocidades en las que se abre la cortinilla. Esto quiere decir que va a estar el material menos expuesto a la luz durante menos tiempo o más expuesto en las velocidades más altas o mayor tiempo, ¿no? Cuando tenemos una milésima parte de segundo, podemos ver al personaje nítido aunque esté en movimiento. No va a registrar el barrido porque la velocidad
de apertura y de cierre de la cortinilla del obturador es muy rápida. Si vamos haciendo que esa cantidad de tiempo sea mayor, vamos a encontrar a un personaje que va a empezar con el movimiento de cámara o el movimiento del personaje, va a empezar a ser más barrido, porque esa impresión va a resultar en una mayor cantidad de luz y de tiempo de exposición del material fotosensible y va a empezar a moverse o a barrerse como efecto de el movimiento natural del objeto. Por último, sobre la parte superior tenemos las aperturas de diafragma. Aquí vemos que 1.4 es la máxima apertura que va a permitir mayor cantidad de luz. El F2 o digamos los pasos de apertura más grandes hacia los más chicos, el F2, F2.8, F4, a medida que vamos cerrando el iris dejan pasar menos luz, menos cantidad de luz, hasta el 32, hasta el paso 32 del iris y el cierre, que es mucho menos la cantidad de luz. Pero podemos ver también el efecto que se produciría en el sujeto, ¿sí? Cuando tenemos una apertura en 1.4, lo que tenemos es un foco muy corto, tenemos una profundidad de campo muy corta. Ahora vamos a desarrollar un poquito más eso con otra imagen, pero lo que podemos ver es que en 1.4 el fondo del personaje está totalmente borroso, aunque tenemos el personaje nítido, y a medida que vamos cerrando, aunque tenemos menos luz, vamos a tener que ir manejando las otras variables que son la velocidad de exposición y la sensibilidad de la película que utilicemos, o la sensibilidad del sensor. Lo que podemos observar es que cada vez que vamos cerrando el iris hacia el paso 32, lo que obtenemos es una mayor amplitud del foco. Esto se llama lo que es la profundidad de campo. Entonces, cuando necesitamos sacar un personaje con un paisaje detrás, por ejemplo, o necesitamos que la información del plano sea total, vamos a utilizar un iris bien cerrado, pero vamos a tener que empezar a bajar por contraparte la otra variable, que es la velocidad de obturación, y vamos a necesitar una película más sensible, ¿no? Porque a medida que necesitamos una película más sensible, lo que nos permite es utilizar este tipo de apertura y de velocidad que nos permita mantener todo en foco. Ahora vamos a hablar de lo que es la profundidad de campo. La profundidad de campo se trata de la zona del cuadro donde tenemos la nitidez suficiente para producir un foco y que los objetos se plasmen de forma nítida y los contornos se plasmen de forma clara y no sean borrosas, ¿sí? En esta variable, por ejemplo, en esta serie de fotos, podemos apreciar en el primer caso una apertura del iris de 1.8, esto es la máxima apertura en el caso de este lente, que nos da una profundidad de campo corta. Es decir, tenemos por delante y por detrás del objeto una zona borrosa o sin nitidez y el objeto en el medio con una zona de nitidez bastante corta. A medida que cerramos el iris, vamos a tener, por ejemplo, en 4.5, 6.3, la apertura 9, 11 o 16, que es la más corta, la más chica, perdón, la apertura se va cerrando el iris, y lo que tenemos es una profundidad de campo que va aumentando. Podemos ver el foco que por delante y por detrás se va haciendo totalmente nítido
hasta llegar a la máxima profundidad de campo con el iris en la mínima apertura, que en este caso es 16. Continuando con los ítems que vamos a desarrollar sobre fotografía, vamos a lo que es una puesta de luz básica, y para que ustedes se familiaricen con el vocabulario que usa el director de fotografía, en este caso en el texto de Néstor Almendros, podemos hablar de algunos tipos de luces como Fresnel, Minipan y Mini Brutos. El Fresnel tiene una luz un poco más concentrada, el Minipan generalmente es más potente, pero se lo usa para rebotar la luz, da una fuente de luz más potente. En cambio los Mini Brutos tienen otro tipo de características, tienen todavía más potencia en watts, pero lo que vamos a observar es que tienen mucha más calidez, ¿sí? Y otra temperatura de color. Podemos hablar de temperaturas de color cálidas y frías. Cálidas cuando viran hacia los colores rojos y amarillos, y se habla de temperaturas de luz fría cuando viran al blanco o al azul, al violeta, etcétera. Son distintas temperaturas de color. Aquí tenemos una puesta de luz básica. Vamos a definir una puesta de luz básica con tres luces. Una que es la luz principal o keylight, ¿sí? Es la luz principal que se coloca con respecto al personaje, que va a iluminar directo al personaje, generalmente por delante, ¿sí? Tiene una intensidad más potente, y se dirige directo al personaje o al objeto. Después tenemos una puesta de tres luces. La segunda luz sería la luz de relleno o fill light. Lo que hace es borrar algunas sombras que vienen de la luz principal, que tiene más potencia. Puede crear algún otro tipo de sombras, pero es de una potencia menor, y se coloca generalmente en oposición, ¿sí? O en forma simétrica del otro lado del personaje. Por último tenemos la tercer luz, que es el contraluz o backlight. Esta es una luz que se utilizaba mucho en las películas de época, con vestuarios o peinados que era importante resaltar, ¿sí? Que se les daba una importancia al contorno que se forma en la silueta, y cómo se realza con esa luz que viene directamente desde atrás a la silueta de los personajes y al peinado o al vestuario. Lo que tiene esta luz es que también puede ser un poco más tenue, generalmente que la luz principal o que la luz de relleno. Lo que hace también es despegar al personaje del escenario o del fondo. De esa forma obtenemos una sensación de mayor profundidad, para que toda la luz no recaiga solamente en el personaje. Aquí la luz podemos observar que es directa, decíamos, y que va directo al personaje o al objeto. Cuando la luz es reflejada, decíamos por ejemplo con el fotómetro, lo que hacemos es poner el fotómetro y orientar la célula fotoeléctrica hacia el personaje desde la cámara. Entonces nos va a dar la luz que refleja el objeto, y no la luz que incide o la luz directa de la fuente. Vamos ahora a las posiciones de cámara, que puede ser delantera, trasera, oblicua o lateral. Esto en cuanto a la puesta de cámara. Vamos a entender cuando una cámara está frontal al personaje, ¿sí? En una planta, por ejemplo, que siempre se dibujan en un plano cenital, un recorte donde en este caso tenemos una cámara
frontal al personaje. Vamos a tener cámaras laterales, a izquierda o a derecha, cámara trasera cuando se ubica detrás del personaje, y cámaras oblicuas cuando se ponen en las diagonales, ¿sí? Oblicua izquierda y derecha delantera y oblicua izquierda y derecha trasera. Vamos a hablar de alturas de cámara, que puede ser alta, baja o normal, y angulaciones picada, contrapicada, cenital o supina. Las alturas de cámara alta, baja o normal se refieren a la altura de la cámara con respecto a una figura humana o al personaje de pie. En este caso, una altura normal sería a la altura de los ojos del personaje. Una cámara baja sería por debajo de los ojos y una cámara alta por arriba de los ojos. Luego tenemos angulaciones de cámara, que se refiere a el ángulo de visión que va a tener la cámara con respecto al trípode, y si por ejemplo la angulación es en picada, va a ser desde la posición de cámara hacia el piso. En el caso de que sea contrapicada, va a ser apuntando hacia el techo, siempre sin mover el trípode de la cámara. La cámara va a tener una angulación hacia arriba, hacia el techo. Por último tenemos la cenital, que va a ser una cámara que se ubica por sobre el personaje, ¿sí? En el que podemos ver su cabeza vista desde el cielo, y la supina, que es una cámara invertida desde el piso hacia el techo. Bueno, por último vamos a tener movimientos de cámara que pueden ser paneo y tilt. Estos movimientos se refieren a cuando la cámara realiza un movimiento sobre el eje horizontal de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero sin desplazarse en la altura, ¿sí? Entonces, sobre el eje del trípode se desplaza y rota el cabezal del trípode de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Eso es un movimiento de paneo de la cámara. Si, en cambio, desplazamos y subimos con una manivela la cámara hacia arriba, o con una pluma por ejemplo, tenemos los movimientos de tilt. Tilt up hacia arriba y tilt down hacia abajo. Luego tenemos los movimientos de traveling, que va a implicar un desplazamiento de la cámara en el trípode y que van a determinar una posición diferente de la cámara con respecto al personaje, siempre con respecto a una posición de 90 grados de respecto del suelo. Sí, imagínense que eran los carritos de traveling con ruedas sobre las que se posiciona el trípode de la cámara, que se desplazan, y tenemos el traveling in hacia el personaje, el traveling out, que generalmente se utiliza para cerrar o concluir una película. Nos alejamos del personaje hacia atrás, desplazando toda la cámara con su trípode. Y por último tenemos el traveling paralelo, en el que la cámara se desplaza de izquierda a derecha o derecha a izquierda con respecto al personaje, y que da una sensación de movimiento que puede ser constante si el personaje se desplaza, o simplemente que el personaje quede a izquierda o a derecha de cuadro. Ahora vamos a hablar de composición, siempre con respecto a lo que refiere Almendros en su texto, y que creo que con esto le van a poder sacar mayor jugo y tener una mayor comprensión de lo que se refiere a la composición del cuadro o al encuadre. Esto se refiere a una distribución de las líneas y las formas, y una composición es una relación de estas líneas y de formas, y que va a empezar a través de
esas posiciones y de esas líneas y de formas que componen el cuadro a contar dramáticamente algo. Dice Néstor Almendros que dentro del encuadre la composición es la mejor forma de hacer una puesta en escena de manera que todo sea inteligible, útil en la narración y agradable a la vista. Aclarar, limpiar la imagen, separar cada figura con respecto al fondo o decorado es una de las tareas más difíciles que tiene el director de fotografía, porque en cada encuadre, en cada fotograma y en cada decorado, en cada puesta de cámara, en cada posición y desplazamiento de los personajes y de la cámara, nosotros vamos a estar dando información. Y esa información también se compone de estas líneas verticales, horizontales, de estas formas, de estos colores, de esta paleta de colores, que van a empezar a componer de forma más inconsciente tal vez en el espectador una serie de informaciones que nosotros vamos a empezar a tratar de utilizarlas para analizar en principio un fragmento de El Ciudadano Kane de 1941 de Orson Welles. Después vamos a pasar a ver un fragmento también de el neorrealismo italiano, es a partir de 1945, que es periodo de posguerra. Y por último vamos a hacer un pequeño resumen y hablar de composición también, para ver y hablar de la Nouvelle Vague, ¿sí? Y de las diferencias en la fotografía. Volviendo a la composición, dice Néstor Almendro que todos tenemos nociones básicas de composición que son innatas a la cultura occidental. Le corresponde la necesidad sobre todo del encuadre, ¿sí? Ese cuadro que es el borde de la pantalla, ¿sí? El borde de la cámara, de lo que nosotros decidimos limitar y enmarcar y jerarquizar mediante la composición, hace que a la vez la trama limite en el cuadro y teja una composición con lo que deja afuera, ¿sí? Ese límite del cuadro y de lo que nosotros encuadremos con respecto a la cámara va a empezar a jugar con lo que dejamos afuera. Muchas veces lo que vamos a hacer también es empezar a jugar con lo que está fuera de campo, es decir, que está en el mundo de la ficción que nosotros encuadramos y que sabemos que, por ejemplo, podemos enfocar a un personaje y que en esa sala o en esa locación, en esa escena, hay otro personaje que habla desde fuera de cuadro o fuera de campo y que llama nuestra atención sin que nosotros forcemos el movimiento de cámara hacia ese personaje. Acá quiero hacer un paréntesis, pero me parece válido aclarar porque a veces se presta confusión. Lo que es profundidad de campo, que veíamos en la primera parte, que tiene que ver con la zona de nitidez dentro del campo o dentro del encuadre, ¿sí? Lo que es profundidad de campo es la zona de nitidez o la zona desenfocada, que puede ser corta o larga. Eso es profundidad de campo. Lo que es fuera de campo se refiere al mundo de la diégesis, de los personajes, de la ficción y el escenario que nosotros estamos proponiendo y estamos construyendo. Y lo que queda fuera de campo es lo que queda por fuera del recorte que nosotros estamos haciendo dentro de ese decorado y de esa ficción. Cuando hablamos de fuera de cuadro, en cambio, hablamos de composición y de cómo se distribuyen esos personajes en todo el recuadro. Pasar a los ejemplos con las películas citadas y los movimientos citados. Para terminar con la composición, Néstor Almendro se refiere a la simetría, a los colores y a las formas dentro de la composición. Hay que buscar, el ideal es despejar el cuadro
y ir de menos a más siempre es lo recomendable. Buscar en las líneas horizontales la información y el concepto de descanso, paz y serenidad. El ejemplo es Days of Heaven, una película que realizó él el trabajo de fotografía. El ejemplo gráfico es el horizonte del trigal. Las líneas verticales confieren fuerza y autoridad, dignidad. El ejemplo que pone Néstor Almendros es la mansión. Una mansión o todo monumento que tenga líneas verticales impone autoridad. Las diagonales imponen acción o sugieren acción y movimiento, el poder para superar los obstáculos, las batallas, los terrenos inclinados, transfieren una dinámica a lo que es el cuadro. El ejemplo es Days of Heaven, el fuego en 45 grados que destruye el trigal, que eran justamente la línea horizontal que nos traía la armonía, la paz y la serenidad. Las líneas curvas confieren fluidez, tranquilidad al movimiento y exaltación y alegría. Por eso dice que las danzas comunitarias son danzas circulares y los parques de atracciones siempre tienen círculos y movimientos circulares en sus formas naturales y su composición. Continuando con el análisis y la composición, vamos a analizar un pequeño fragmento de la película Ciudadano Kane de Orson Welles del año 1941. En esta pequeña secuencia, plano secuencia, vamos a hablar de un plano secuencia porque sin cortes, a partir de aquí podemos ver por un traveling out cómo la cámara se aleja y está todo en foco, o sea que se utilizó un gran angular, un desplazamiento, decimos, de la cámara que produce determinados reencuadres dentro del mismo plano, ¿sí? De la misma toma, constituyendo un plano secuencia en el que se narra en esta escena cómo los padres de Charles Foster Kane, el niño que está reencuadrado en la ventana, deciden su futuro y ceden al banco la educación y la administración de sus bienes al banquero, que va a empezar a ocuparse de la fortuna y de la educación del niño. Acá vemos cómo se empiezan a construir los encuadres y la composición de los mismos. Vemos el niño reencuadrado, que es el centro del conflicto que se está desarrollando en el diálogo. Vemos cómo las líneas diagonales comienzan a tejer una relación en este conflicto y el lugar de cada uno en el conflicto. De esta forma se empieza a construir una puesta en escena con unos movimientos de cámara precisos. Acá vemos un traveling in, vemos que pasa a un plano entero de la madre. Ahí vemos el primer corte, pero podemos considerar que sigue siendo parte del mismo plano secuencia. Vemos a izquierda de cuadro cómo va tomando relevancia y preponderancia el personaje del banquero. El padre queda un poco relegado. Aquí un traveling paralelo que sigue a los personajes del interior hacia el exterior. Acá vemos al niño, al pequeño Charles. Tiene una conversación con el banquero que va a empezar a manejar su fortuna, su educación y su destino. Vemos como la izquierda de cuadro, por una costumbre y la composición por una costumbre occidental, se otorga preeminencia a la lectura del cuadro y tiene más peso quien está a izquierda del cuadro, ¿sí? Aparte está en la parte superior y dirige su mirada hacia arriba. Por medio del angular, decíamos, podemos ver una gran profundidad de campo que se veía ya desde cuando la cámara tomaba al niño desde afuera, todo nítidamente, hasta cuando la madre firmaba el contrato. Aquí también tenemos todo en foco. Vemos la tormenta de nieve que se desata, la importancia del trineo también que va a tener en la historia.
Y vemos como, bueno, el niño que es el centro del conflicto sigue en una posición de debilidad frente al banquero. Acá vemos una secuencia de montaje constituida por diversos planos que van a hacer referencia a distintos momentos y escenas, componiendo en ese montaje un paso del tiempo, ¿no? Ya viviendo con su tutor, siempre con un contrapicado y allí con un picado para señalar el punto de vista de el banquero. Y luego pasamos a través del paso del tiempo por unos determinados cortes en esta secuencia de montaje a cómo el niño creció y se hace cargo de su destino y de sus bienes, enfrenta al banquero, a su tutor, diciéndole que quiere comprar un periódico, un medio de comunicación, y ya vemos cómo pasa el encuadre a ocupar el lado izquierdo, ya a la altura de mediar en una altura baja de cámara a una misma altura en el eje de las miradas con su tutor, y a ocupar finalmente el lugar izquierdo en la composición del cuadro, otorgándole un restablecimiento del lugar de poder. Pasamos al neorrealismo italiano, que surge a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la Italia arrasada y devastada por la guerra comienza a retratar en sus películas los horrores de la guerra, la miseria, la falta de trabajo. Y aquí un exponente que es El ladrón de bicicletas, de 1948, pero es una adaptación de la novela de 1945. Se empieza a dar una corriente estilística por una necesidad imperiosa de mostrar esa Italia devastada, en contraposición al cine de estudio. Salen a rodar en locaciones naturales, con luz natural. Aquí podemos ver mucha luz solar, fuentes naturales de sol justificadas, con grandes angulares, también permitido por cámaras que eran más livianas y que permitían rodajes y travelings y movimientos de cámara más fluidos que los de las cámaras anteriores, devolviendo su preponderancia a la figura del autor en la figura del director de la película. Y para finalizar, un pequeño fragmento de Sin aliento de Jean-Luc Godard, grabado en Francia en 1960. Este movimiento de la Nouvelle Vague que comienza a finales de la década del 50 y que tiene como protagonistas a François Truffaut, a Godard, entre otros, donde se toman algunas consignas que se habían abandonado del neorrealismo italiano para comenzar a grabar en locaciones exteriores, con luz natural, con fuentes naturales, con angulares, con movimientos de cámara que permiten aperturas, que permiten gran nitidez y profundidad de campo para retratar en esos planos abiertos la ciudad y los exteriores, los cambios de luz, sin importar si por momentos están en un interior o un exterior, siempre utilizando locaciones reales. Por supuesto que en esta estética que devuelve la mirada sobre el cine de autor, en lo que es la Nouvelle Vague, lo que va a suceder es que también se utilizan fuentes naturales de iluminación, pero esta estética, que era una elección también, por ejemplo, en grabar en blanco y negro y con cámaras livianas, realizar travelings y utilizar locaciones reales o naturales, es una decisión estética en cuanto a que también forma parte de
no romper esa estética, por ejemplo, iluminar con luces rebotadas que dan una luz más pareja, más llovida. Las luces rebotadas hacia los techos o hacia las paredes dan una sensación más natural y más pareja, sin sombras duras, que permiten una movilidad también en escenarios o en locaciones reales chicas y con angulares para tomar mayor información de los personajes por contar con menor tiro de cámara. Toda esta estética que formó parte del cine de autor de los 60, que fue fundada por la Nouvelle Vague y que toma los tópicos estéticos de la fotografía del neorrealismo italiano. Mi nombre es Pablo Wash. No se olviden que esta clase de fotografía se complementa con la clase de dirección de arte para comenzar a entender cómo se funciona el trabajo del director de fotografía con el director de arte en el diseño de la imagen. Muchas gracias por todo.